21 de febrero, Evangelio de San Marcos 8:34-9:1, del libro Hablar con Dios. Leemos en el Génesis cómo los hombres se habían empeñado en un colosal proyecto que debería ser a la vez un símbolo y el centro de unidad del género humano mediante la construcción de la gran ciudad de Babel y de una formidable torre. Pero aquella obra no se llevó a término y los hombres se encontraron más dispersos que antes, divididos entre sí, confundidos su lenguaje, incapaces de ponerse de acuerdo. ¿Por qué falló aquel ambicioso proyecto? ¿Por qué se cansaron en vano los constructores? ¿Por qué los hombres habían puesto una señal y garantía de la deseada unidad solamente una obra de sus manos, olvidando la acción del Señor? El Papa Juan Pablo II, al comentar ese texto en las Sagradas Escrituras, relaciona el pecado de estos hombres que quieren ser fuertes y poderosos sin Dios e incluso contra Dios, con el de, con el de nuestros primeros padres que tuvieron la pretensión engañosa de ser como Él. Es la soberbia que está a la raíz de todo pecado y que tiene manifestaciones tan diversas. En la narración de Babel, la exclusión de Dios no aparece como enfrentamiento con Dios, sino como olvidado e indiferente ante Él, como si Dios no mereciera ningún interés en el ámbito del proyecto operativo y asociativo. Pero en ambos casos, la relación con Dios es rota y con violencia. Nosotros debemos recordar con frecuencia que Dios ha de ser en todo momento la referencia constante de nuestros deseos y proyectos, y que la tendencia a dejarse llevar por la soberbia perdura en el corazón de todo hombre y de toda mujer, hasta el momento mismo de la muerte. Esa soberbia nos incita a ser como Dios, aunque sea en el pequeño ámbito de nuestro interés, o a prescindir de Él como si no fuera nuestro Creador y Salvador, del que dependemos en Él, en el ser y en el existir. Lo mismo que en la narración de los hechos de Babel, una de las primeras consecuencias de la soberbia es la desunión en la misma familia entre hermanos, amigos, colegas y vecinos. El soberbio tiende a apoyarse exclusivamente en sus propias fuerzas y es incapaz de levantar su mirada por encima de sus cualidades y éxitos. Por eso se queda siempre a ras de tierra. De hecho, el soberbio excluye a Dios de su vida como si no mereciese ningún interés. Si no le pide ayuda, no se le da no le da gracias. Tampoco experimentan necesidades de pedir apoyo y consejos en la dirección espiritual a través de la cual llega en tantas ocasiones la fuerza y la luz de Dios. Se encuentra solo y débil, aunque Él se crea fuerte y capaz de grandes obras. También por eso es imprudente y no evita las ocasiones en las que le pone en peligro la salud del alma. De su gracia, Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Muchas veces se ha dicho que la soberbia es la mayor enemiga de la santidad, por ser origen de gran número de pecados y porque priva de innumerables gracias, méritos delante del Señor. Es a la vez el gran enemigo de la amistad, de la alegría y de la verdadera fortaleza. No queremos prescindir del Señor en nuestros proyectos. Él es el fundamento y nosotros el edificio. Él es el tallo de la cepa y nosotros las ramas. Él es la vida y nosotros vivimos de Él. Es la luz y disipa nuestra oscuridad. Nuestra vida no tiene sentido sin Cristo. No debemos tener otro fundamento. Todo quedaría desunido y roto
si no acudiéramos a Él en nuestras buenas obras. La humildad está en el fundamento de todas las virtudes y construye el soporte de la vida cristiana. En esta virtud se opone la soberbia de la secuela inevitable del egoísmo. La persona egoísta hace de sí la medida de todas las cosas hasta llegar a la actitud que San Agustín señala como el origen de toda desviación moral, el amor propio hasta el desprecio de Dios. El egoísmo no sabe amar, busca siempre recibir, porque en el fondo solo se quiere a sí mismo. No sabe ser generoso ni agradecido y cuando da, lo hace calculando el posible beneficio que le reportará. No sabe dar sin esperar nada a cambio. En el fondo, el egoísta desprecia a los demás. La soberbia es, en efecto, la raíz del egoísmo, que es una de las primeras manifestaciones. En ese vicio se encuentra el principal de toda la maldad. El egoísmo son vicios que se confunden frecuentemente y en ellos se encuentra de alguna manera el desorden radical de donde arranca todos los pecados, porque el origen de todo pecado es la soberbia y el comienzo de la soberbia del hombre es apartarse de Dios. ¿Cuántas veces hemos experimentado en nuestras vidas personales la realidad de aquellas enseñanzas de Santa Catalina de Siena? El alma no puede vivir sin amar, y cuando no ama a Dios se ama desordenadamente a sí mismo. Y ese amor desgraciado oscurece y encoge la mirada de la inteligencia y deja de ver claro y solo se mueve en una falsa caridad. La luz con la que la inteligencia ve en adelante las cosas en un engaño brilloso del bien, del falso placer a la cual se inclina ahora el amor. De él no saca el alma otro fruto que soberbia e impaciencia. Cuando la gracia de Dios hemos de vivir, con la gracia de Dios hemos de vivir vigilantes, combatiendo la soberbia con las variedades, satisfacción, la vanidad y la vanagloria. El desprecio de los demás. La soberbia suele ser desagradecidos y no habla sino de sí, de su persona y de sus cosas, que es en el fondo el único que le interesa. Hemos de pedir al Señor que no nos deje caer en la tentación. La soberbia es el peor de los pecados y el más ridículo. Si logra atenazar con sus múltiples alucinaciones. La persona atacada se viste de apariencia, se llena de vicios, se engríe como el sapo de la fábula, se hincha en buche, presumiendo hasta que estalló. La soberbia es desagradable también humanamente. El que se considera superior a todo y a todos está continuamente contemplándose a sí mismo y despreciando a los demás, que le corresponde burlándose de sus vanas fatuidades. No permita, Señor, que caiga en una desgraciado estado, en el que no contemplo tu rostro amable, ni veo tampoco tantas virtudes y buenas cualidades que poseen quienes me rodean. Para levantar el elevado edificio de la vida cristiana debemos tener un gran deseo de ahondar en la virtud de la humildad, pidiéndosela al Señor, siendo sincero ante nuestras equivocaciones y errores y pecados, ejercitándonos en actos concretos de deshacinamiento del propio yo. De ella nace incontables frutos y está relacionada con todas las virtudes, pero de modo particular
con la alegría, la fortaleza, la castidad, la sinceridad, la sencillez, la afabilidad y la magnanimidad. La persona humilde tiene una especial facilidad para la amistad y por tanto para el apostolado. Sin humildad no es posible vivir la caridad. Para ser más humildes debemos estar dispuestos a aceptar la humillación que supone aquellos defectos que no logramos superar, las flaquezas diarias. Muchos días quizás son con más atención en determinadas temporadas. No podemos ayudar a las horas de los exámenes cuando algunos de estas preguntas supone ofrecer al Señor como expiación al mismo dolor que siente de haberlo ofendido tantas veces. Le ofrecí la vergüenza de mis interiores sonrojos, humillaciones al considerar un poco de adelanto en el camino de las virtudes y luego la humillación de afuera, la que nos esperábamos o la que nos parece injusta, la llevamos por Cristo. Si buscamos la roca firme para edificar, que es la humildad de nuestro Señor, cada día encontramos incontables ocasiones para ejercitarla, hablar solo lo necesario de nosotros mismos y ser agradecidos por los pequeños favores que quienes están a nuestro lado, considerando que nada merecemos agradecer a Dios y los innumerables beneficios que recibimos, querer hacer la vida más agradable a quienes reconocemos a lo largo de la jornada, rechazar los pensamientos inútiles y de vanidades y de vanaglorias, no perder las ocasiones de prestar pequeños servicios en la vida familiar o en el trabajo o en cualquier parte, dejarse ayudar, pedir consejos, ser muy sinceros con uno mismo, con Dios y con la dirección espiritual donde también encontramos a Jesús. Poniéndole los ojos en Cristo encontramos también el deshacimiento necesario para rectificar, que es camino de humildad en las muchas cosas en que podemos haber equivocado. Aprendamos esta virtud, contemplemos la vida de Santa María. Dios hizo en ella cosas grandes porque vio la bajeza de su esclava. Cada día pre- persuado, cada día me persuado más de que la humildad auténtica es la base sobrenatural de todas las virtudes. Habla con Nuestra Señora porque ella nos adiestra a caminar con esta senda de la humildad. Del libro Hablar con Dios, 21 de febrero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.